Red Bull se enfrenta a la ruina deportiva, pero no es el único tipo de ruina al que se enfrenta en estos momentos. No renovar a Sergio Pérez supone que marcas como Telmex, Telcel, Claro, Interprotección, Disney, Banorte, Kavak, Uniclick, Móvil, Tag Heuer, Banorte, KitKat, Tequila Patrón, que también patrocina a Checo Pérez, o incluso Ford, entre muchas otras, pueden ser marcas que dejen de colaborar directa o indirectamente con el equipo Red Bull. Vamos a explicar la historia bien. ¿Cómo han venido estos patrocinadores? Lo importante que es Checo Pérez para Red Bull y cómo Red Bull se enfrenta a la ruina económica directamente si decide no renovar a Sergio Pérez. Y la ruina deportiva también la tiene asegurada sin Checo porque tienen que evolucionar un coche para 2026 y me vas a decir si lo va a hacer Verstappen con el Sim Racing. Bienvenidas por Maniáticos, sección de Fórmula 1 de YouTube, y se viene un vídeo de los que gustan muchos a los Sportmaniáticos, porque vamos a explicarlo todo y lo vamos a explicar claro y vamos a explicar la verdad, paso a paso. Vamos a explicar toda la relación de Checo Pérez con Carlos Slim, con el grupo que le está manteniendo a Red Bull, para que veáis cómo directamente los millones de euros que están dando a Verstappen los ingresa obviamente Checo Pérez, y eso ya lo sabemos, pero vamos a poner un poco más de luz a todo este asunto. Y fijaros que, por ejemplo, las selecciones de México han triunfado, entre ellos algunos deportistas, Henry Martín, Andrés Jardín y Checo Pérez. La gente está pidiendo incluso que sea presidente. ¿Y por qué dices esto, Alberto? Pues porque choca mucho con un hecho. Checo Pérez, que sabemos perfectamente que vende gorras, que directamente está haciendo de todo por el equipo Red Bull para inflarle a millones de euros. Vemos incluso esta noticia: Red Bull regala gorras de Verstappen por poca demanda, las de Checo Pérez se venden como pan caliente. Entonces estamos viendo que en cuanto al merchandising, Checo Pérez le está dando un palizote, pero no solo eso. Lo muestro también porque es un dato curioso que, estando en España, no en México, porque lo hemos comprobado de diferentes países, podemos ver cómo Max Verstappen está haciendo nada más y nada menos que anuncios, sí, como estáis escuchando, anuncios para poder vender más. Esto directamente pasa porque Max Verstappen está vendiendo pocas unidades de todo lo que son su merchandising, y esto le impide competir contra Checo Pérez. Algunas técnicas que se utilizan en Red Bull es como, por ejemplo, se agotan todo el merchandising de Checo Pérez, o directamente ya no ponen más a la venta. Checo Pérez lucha contra eso y ha puesto directamente a veces a la venta en su propia página web, como pasó con la gorra del Gran Premio de Japón, que por cierto pudimos conseguirla gracias a Checo. Y aquí podéis ver, por ejemplo, parte de los patrocinadores, Tag Heuer, Inter. Ahora vamos a ver todo esto para que veáis cómo Checo es fundamental. Pero un pequeño avance que os quiero hacer antes de adentrarnos en la investigación es que veáis simplemente, para que veáis cómo es de exagerado todo esto, las marcas que tiene Checo Pérez en el casco en 2024. Solo en el casco. Y pensar que podría tener muchas más, porque tiene muchos más patrocinadores. Banorte, Telcel, Móvil 1, Electrolit, Jalisco, InterMX, KitKat, Bybit, ESPN, Oracle, Blenders, Tag Heuer, Blenders Eyewear y Schubert. O sea, una auténtica barbaridad lo que tiene Checo Pérez solamente en el casco, que ya vemos simplemente cómo Red Bull depende financieramente de Checo, y como Ford es un socio que lo ha dicho por activa y por pasiva. ¿Quién no querría asociarse con Checo Pérez? Aquí podemos ver, por ejemplo, Telcel, Tag Heuer, Inter y todos los patrocinadores que Checo tiene. Si nos adentramos un poquito más en todo esto, podemos ver, y ahora analizaremos de todo para entender todo lo que pasa, incluso psicología, ¿no? Cómo es de importante la relación entre los aficionados y las marcas, ¿vale? Vamos a entender cómo directamente desde el aspecto psicológico se analiza todo esto. Pero quiero que veáis una cosa muy interesante en lo primero. ¿Quién patrocina a Checo Pérez? Las marcas detrás del piloto mexicano. Esto fue una noticia, como podéis ver, del 2022. En el 2022 te van a decir lo siguiente. Es decir, ahora vamos a repasar toda la historia completa para los más frikis, que está ahí en una noticia que está tremenda, ahora lo vamos a ver. Pero fijaros, ¿quién patrocina a Checo Pérez? Y te dicen Telcel y Telmex. Dicen, le llevan patrocinando, esto es la historia de Checo Pérez y la vamos a analizar ahora, durante 10 años. Por lo tanto,
saco, fuera de Red Bull. Con Christian Horner no se van a quedar. Inter, por ejemplo, lleva la plataforma digital de interconexión, se unió a los patrocinadores del corredor mexicano con un contrato vinculante de 10 años. Por lo tanto, probablemente también paloyo. Esta empresa de Shades, de lentes de sol para deportistas, patrocina al piloto de Fórmula 1 por 3 años. Por lo tanto, otra. La reconocida marca de relojes tiene un contrato de patrocinio con el de Checo Pérez por 2 años. Por lo tanto, otro que está ahí por Checo Pérez también, fuera. Kavak, esta compañía de compra y venta de autos, que es la que te enseñan las fotos, está patrocinada por el piloto mexicano 1 año, Banorte, etcétera. Es decir, estamos hablando de que hay un montón de marcas, claro, Video, Puma, incluso Oracle, vete a saber, ¿no? Cuando se baje toda esta popularidad y se convierta en un equipo como los demás de Fórmula 1, porque están los demás equipos y luego está Red Bull, gracias obviamente a Checo Pérez y al bien que hacen con el marketing, es decir, no se puede negar que lo saben aprovechar muy bien, ¿no? Pues vemos que estas marcas ya estaban con Checo Pérez en 2022 y si nos vamos a 2023 podemos ver muchas más, ¿no? Podemos ver que se mantienen las de Carlos Slim, que ahora vamos a analizar su estada, pero con Telmex, Telcel, Claro, América, Disney, podemos ver Banorte, la relación Kavak, como directamente móvil, Interprotección, es directamente la base de la economía de Red Bull. Es decir, sin Checo Pérez, en 2025 ese coche va sin pegatina. ¿Sabéis lo que os quiero decir, no? Para que veáis el escándalo que está montando Christian Horner, que podría no solo destruir deportivamente, que ya lo está haciendo el equipo Red Bull, sino que se está aventurando a destruirlo económicamente. Fijaros, otros socios y patrocinadores más importantes de Red Bull en Fórmula 1 son Harrow, Tag Heuer, Honda, que se le va también, HP, que ya sabéis que ahora está con Ferrari, Armorol, AT, Siemens, Pirelli, Sparco, New Era, Walmart. Para que veáis que New Era, obviamente, todas las gorras que vende son gracias a Checo Pérez, son marcas que claramente se puede intuir que van a desaparecer, pero las más importantes son las vinculadas, ya veis aquí la noticia de que Checo Pérez directamente vende gorras y las de Verstappen las regalan, pero está vinculada ¿a qué? Está vinculada a toda el patrocinio que ha ejercido la familia de Carlos Slim desde antes de llegar a Red Bull. Eso es lo que tiene que entender la gente y ahora lo vamos a explicar porque la historia es bonita. Entonces hay que entender que todo el jueguecito que está haciendo Christian Horner y el equipo Red Bull puede salirle muy caro en el momento en que no den, ya no la renovación que quiere Checo de más de un año, sino las peticiones como ingeniero Hubir y comenzar a darle valor. ¿Por qué? Porque a día de hoy la Fórmula 1, en los últimos años podéis ver aquí, que se ha inflado el valor. Ahora ningún equipo de F1 vale menos de 1.000 millones. Greg Maffei, CEO de Liberty Media. Que no la FIA, ya sabéis. Por una parte tenemos el Liberty Media, por la parte la FIA. ¿Vale? No hay mejor lugar para este deporte. Por lo tanto, estamos viendo que es el momento en el que la Fórmula 1 atraviesa su momento más delicado en cuanto a ¿qué, Alberto? En cuanto a economía, en cuanto a fama de los pilotos, y por eso ese movimiento también de Ferrari con Hamilton, que sabemos que tiene muchos aficionados. Y por eso, por ejemplo, se habló de Albon o Ricciardo como posibles sustitutos de Checo Pérez. Primero, porque son unos paquetes y no podrían afrontar el ritmo de Verstappen. Y segundo, porque tienen mucha afición detrás, menos que Checo Pérez, pero también tienen mucha, que lo analizamos aquí con algún vídeo. Hablaremos de qué dicen sobre si es Slim el que está detrás del éxito, lo que dice Checo Pérez, el papá. Insisto, la parte de psicología la haremos al final. Pero quiero que veáis cómo se transcurre toda esta historia de Checo Pérez con Red Bull, y os lo pongo así para que veáis imágenes y os guste más el vídeo, ¿no? Pero fijaros que la relación entre Checo Pérez y Carlos Slim siempre ha sido clave, ha sido su principal patrocinador y desde muy pequeño siempre ha contado con el apoyo del empresario Carlos Slim, que es el hombre más rico de México, formando parte de la escudería Telmex y contando con el patrocinio de marcas como Claro y Telcel y todas las que te hemos dicho. Esto es lo que debes saber en relación a Checo Pérez y tal. Y fijaros que aquí ya te ponen, fijaros esta imagen, qué chula, que esto ya podéis ver que viene de bastante del pasado, que es la familia de Sergio Pérez, cercana al automovilismo también, ¿no? Y aquí te explican cómo Pérez Garibay también fue representante de otros pilotos como Tomás López Rocha y Adrián Fernández. Actualmente, el empresario jalisciense
tiene interés en ser candidato a la alcaldía de Guadalajara con Morena, ¿vale? Todo esto ya sabéis que en temas de política no nos metemos hasta que Checo Pérez sea presidente, que creo que va a ser pronto. Dice, Checo tiene dos hermanos mayores, Paula y Antonio, quien fue piloto de NASCAR hasta 2017 cuando anunció su retiro, para que veáis que la familia de Checo no son los únicos que tienen, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, Alberto? Pues el hermano menor de los Pérez comenzó su carrera del automovilismo en el 96 en karting. En su primer año consiguió 4 victorias en la categoría junior que lo convirtió en subcampeón, ¿vale? Con tan solo 7 años, Checo conoció a Carlos Slim, presidente de Telmex, Abrir las Orejas y propietario de América Móvil y Grupo Carso, en el autódromo de Toluquilla, en Guadalajara, Jalisco. Las habilidades de Sergio Pérez y Antonio despertaron el interés de Slim, quien invirtió en el deporte y fundó la escudería Telmex junto a su hijo, Carlos Slim Domit, en 2002. Para que veáis que Checo es parte de la historia y de la fundación de una marca que está directamente su dueño pagando un montón de millones y subvencionando y financiando a Red Bull. Esto para que os hagáis una idea, para el que sea español, que lo podrá entender muy fácilmente, cuando Fernando Alonso entró con Telefónica tan fuerte con los patrocinadores, cuando Fernando Alonso se fue de Renault, pues tú me dirás la inversión de Telefónica que pasó. Pues nos podemos enfrentar a la misma situación en el caso de Checo Pérez. Cuando eran unos niños de 8 años o 10 años eran demasiado rápidos y le ganaban a pilotos mexicanos muy buenos, dijo el padre de Checo en una entrevista en El País. De acuerdo con Pere Garibay, Slim fue el autor intelectual del proyecto de los hermanos Pérez. Pere Garibay hizo todo lo posible por apoyar la carrera de Checo pese a las carencias, porque Checo era una persona que no tenía muchos recursos, no hubiera llegado probablemente a la Fórmula 1, porque por esa parte del charco, por América, se sabe perfectamente que cuesta mucho, ahora ya no tanto, esperemos que esto cambie en el futuro, introducir a los buenos pilotos en la Fórmula 1. La Fórmula 1 siempre ha sido muy europea y Checo ha sido un poco el estandarte, aunque hayan venido antes, el que ha reventado un poco todo esto en cuanto a, estamos hablando, un vídeo de patrocinios y de la importancia de los millones que va a perder Red Bull, insisto, si Checo se va. En una entrevista en 2012, con el informador, Pérez Garibay relató que la carrera de su hijo menor pasó por situaciones difíciles en las que hubo muchas carencias, pero un gran amor. Y dice, recuerdo las primeras etapas cuando Checo tenía que ir a correr en Estados Unidos con 14 años y no teníamos para pagar el hotel. Tuvimos que rentar un carro para ir a Sebring, donde fue la primera carrera en ese país. Dormíamos en el auto, en los estacionamientos. Era el sueño, teníamos que pagar el precio y hoy digo que lo volveríamos a hacer. Hombre, con el resultado que han tenido, el padre de Checo confió la carrera de su hijo en Carlos Slim, para que veáis que ya el padre de Checo, cuando ahora te voy a enseñar las declaraciones que dice, sabe de lo que habla. O sea, cuando el papá de Checo dice, nos queda piloto porque es el piloto más cotizado y mínimo correrá 10 años en Fórmula 1, que esto lo ha dicho el papá de Checo, esto lo dice porque él antes ha hablado con quién, ahora lo vais a ver, son grandes amigos y siempre ha confiado en Slim. Por lo tanto, en cuanto Checo se vaya de Red Bull, si eso pasase o Checo renueva, de eso depende la estabilidad económica financiera del equipo Red Bull y es lo que estamos demostrando con este vídeo documental o vídeo, como lo quieras llamar. El padre de Checo confió la carrera de sus hijos en Carlos Slim, ¿vale? Para que veáis que la historia continúa tal que así. Todas estas fotos que habéis visto en pantalla demuestran de lo lejos que viene todo esto, que en ningún momento van a ser patrocinadores que se queden más de un año o cumplan el contrato y se vayan con Red Bull. Carlos Slim, además, es presidente del Consejo de Telmex, miembro del Grupo Carso y director general de Sanborns, ¿vale? O sea, bueno, los más ricos de México, ¿vale? Pere Garibay contó a El Informador que Slim Domit es uno de sus mejores amigos, al punto de que este se ofreció de hacerse cargo de la carrera de sus hijos. Si es uno de sus mejores amigos, entenderéis lo que os estaba diciendo, de que cuando el padre de Checo habla, y lo ha dicho en 2 ocasiones con meses de diferencia, de que Checo Pérez tenemos Checo Pérez para 10 años. La misma frase, meses de diferencia. ¿Por qué? Porque ya te lo estoy diciendo que son amigos y saben perfectamente el futuro de Checo depende de los millones que aporte el mexicano. Si no es en Red Bull, va a ser en otra escudería y probablemente impulsará esa escudería donde vaya. No solo con los millones, sino con el desarrollo económico. Me aclaró, todo lo bueno o malo que se haga en el mundo del automovilismo con tus hijos depende de todas mis decisiones. Y es ahí donde Slim me ayudó en lo económico, ¿no?
Para que veáis, esos son palabras del papá de Checo hablando de Slim. En 2005, Checo Pérez comenzó su carrera en Europa. ¿Y por quién estaba apoyado? Pues obviamente estaba apoyado por Slim, ¿vale? Fijaros, hay una foto de Checo bien joven ahí en el podio en Europa, en Alemania. Con 15 años el tapatío ya viajó a Alemania para competir en la Fórmula BMW. De acuerdo con el país, su padre solo pudo pagarle un boleto de avión rumbo a Múnich. Estaba la familia Slim detrás, subvencionando porque confiaba en el talento de Checo. No teníamos dinero para acompañarlo, decía su padre. Sin hablar alemán y sin saber pedir siquiera un taxi, caray, contó el padre de Checo. Lo llevé a Toluca, desde allá, saldría su vuelo, fuimos Toñito, Checo y yo. Lloré pensando que mandaría a mi hijo sin lana, sin dinero, a Alemania a correr carros, ¿vale? Para que veáis. Durante el tiempo que estuvo en Alemania, Checo conoció a otro de sus grandes patrocinadores, ¿vale? Para que veáis que en ese momento, ¿a quién patrocinado conoció? Otro que os he enseñado claramente en las imágenes del principio. Inter MX. 2005 fue un año importante para la carrera de Checo, ya que también conoció a Juan Ignacio Casanueva, presidente de Interprotección, un grupo mexicano de empresas dedicadas al corretaje de seguros, finanzas y reaseguros. De acuerdo con el Mister, la Casanueva prometió a Jalisciense $5.000 si ganaba la carrera. Pérez ganó demostrando su talento y así nació su relación como patrocinador. Para todos aquellos que dicen, no, mira, es que Checo está ahí porque es un piloto de pago, que le hacían ganar para poder ser un piloto de pago. Para que entendáis que Checo lo tuvo complicadísimo. Sergio Pérez cumplió su sueño de llegar a la Fórmula 1, y esto ya lo sabéis mucho, ya está algo que muchos más sabréis, en 2011. ¿Vale? Y obviamente ya sabemos quién había detrás de todo eso. En 2010 el equipo Sauber de la Fórmula 1 anunció que Checo Pérez sería su nuevo piloto para la temporada 2011. A los pocos días también se informó que el mexicano se uniría a la Ferrari Driver Academy, reportó la prensa. El piloto finalizó la campaña sumando 14 unidades y en el lugar 16º en el campeonato de pilotos. Ya sabéis que los primeros años de Checo fue incluso criticado, muy criticado, cuando eran los coches los que no funcionaban, obviamente. Cuando él tuvo que demostrar el talento con un coche competitivo, lo demostró. En 2012, el mexicano sumó 3 podios junto a Sauber, ya comenzando a demostrar su extremo talento. Checo consiguió su primer podio en la máxima categoría en Malasia de 2012, carrera que finalizó en segundo lugar y tenía ¿cuánto? 22 añitos, que en esa época no era tan normal que hubiera pilotos tan jóvenes. La temporada continuó de manera espectacular para Checo, que consiguió otros 2 podios en Canadá y en el Gran Premio de Italia. El éxito del mexicano trajo fuertes rumores sobre el interés de muchas escuderías, como recordaréis. Entre ellas Ferrari, que estaba ahí en el programa y que sí que no, McLaren, Mercedes, y asimismo Pérez ocupó el lugar 23 de 50 del ranking de los atletas más comerciables del 2012. Para que veáis que ya en esa época comenzó a escalar en cuanto a popularidad dentro de todo México, Latinoamérica, Estados Unidos y España. Países, sobre todo, hispanohablantes, claro. En las 2 temporadas que compitió con Sauber, Slim aportó 20,6 millones de dólares, ¿vale? ¿Estáis escuchando que lo aportó para Verstappen? No. Por lo tanto, más pruebas del hundimiento económico de Red Bull que le espera si no renuevan a Checo Pérez. Y esto sin contar que Ford podría hacer un Porsche y mandar a Red Bull por ahí. De acuerdo con cifras de Fórmula Money, Black Book GP, Sport Previa y Sport Kida, las marcas de Slim, atentos a este dato, aportaron 20,6 millones de dólares al piloto mexicano en patrocinios, reportó la prensa. Pero eso, fijaros, el piloto mexicano compitió con la escudería McLaren en 2013. Y fijaros qué publicidad tiene aquí. Claro, video, para que veáis que todo va muy sincronizado con Checo, todo desde siempre. Pérez llegó al equipo de McLaren en sustitución de Lewis Hamilton, lo recordaremos. Muchos pensábamos ahora que podía ser posible el movimiento a Mercedes, pero de momento solo han habido fake news y nada oficial, y ya casi queda en este momento descartado, ¿no? Solo queda la ilusión. ¿Quién se convirtió en el nuevo piloto de Mercedes? Ya sabemos que ese coche comenzó a funcionar fatal y fue un paso muy atrás
de Checo Pérez en cuanto a rendimiento, porque ese coche no funcionaba y había muchas peleas con McLaren, ¿no? En mayo de ese año, para que continúe la historia, Slim anunció que la empresa de telefonía móvil Claro se convertiría en uno de los principales patrocinadores de la escudería británica, sustituyendo a Vodafone, quien no renovó su relación comercial. Para que veáis que Vodafone se le fue Hamilton y dejó en bragas directamente a McLaren, que lo sustituyó con patrocinios de Checo Pérez. Siempre los equipos donde está Checo Pérez han dependido económicamente de él. Slim Domit era presidente de la escudería Telmex en ese entonces y agregó que el objetivo siempre fue brindar una oportunidad al tapatío de pelear por el campeonato. Desafortunadamente, el piloto mexicano tuvo una mala temporada junto a McLaren, quien en noviembre anunció que no renovaría el contrato de Checo Pérez por todo cómo estaba de mal el coche y hubieron ahí seguramente hasta malos rollos que no nos enteremos. Un nuevo comienzo en Force India, otra etapa de Checo Pérez vinculada a todos los patrocinadores que siempre han ido con él. Checo se pudo mantener en la máxima categoría con Force India en 2014. El piloto mexicano llegó al equipo junto al patrocinio de Claro y apoyado por Slim otra vez. Pérez tuvo una temporada firme compitiendo con Nico Hülkenberg, uno de los pilotos más fuertes de la parrilla, y alcanzó su cuarto podio en el Gran Premio de Bahrein. Hasta mediados del 18, el mexicano continuó con su carrera junto a Force India y sumó 4 podios más. Rusia 15, Mónaco 16, Europa 16 y Azerbaiyán 18. Sus mejores resultados, campeonatos de pilotos, los alcanzó en 2016 y 2017, que acabó en séptimo lugar. Y luego ya nos vamos a entender cómo Slim otra vez fue parte clave, para que veáis que hay muchos patrocinadores, pero hay algunos que directamente sacando los millones de ahí pueden derrumbar a Red Bull. Slim aportó 29 millones de dólares durante la carrera de Checo en Force India. Para que veáis que cada vez eran 20, ahora 29, cada vez va metiendo más millones. La bancarrota de Force India puso en duda el futuro de Pérez en la Fórmula 1. Acordaros que este fue un momento muy trágico donde Checo Pérez incluso dejó su salario para que pudieran cobrar las familias y un momento muy delicado en la carrera de Checo Pérez. En agosto de 2018, como recordaréis muchos y muchas, Force India se declaró en bancarrota al no poder conseguir dinero para hacer las adecuaciones necesarias de mitad de temporada a sus monoplazas. Asimismo, el equipo de origen indio tampoco contaba con la solvencia económica para pagar los motores de Mercedes que utilizó en sus automóviles. Eso fue un problema. Pero si todo eso fuera poco, el dueño de la escudería, Vijay Mallya, enfrentaba severos problemas financieros y legales en la India. El mexicano demandó a Force India para salvar el empleo de 400 personas. Esta historia se hizo muy viral, por eso siempre desde el equipo Aston Martin, que son las cenizas de Force India, han querido que el fichaje estrella del futuro sea nada más y nada menos que Sergio Checo Pérez. Para salvar el empleo de 400 personas, demandó a Force India 3,5 millones de dólares para que no lo subiera, lo que obligó a la escudería a ponerse en concurso de acreedores para una eventual venta. Amo a Vijay, pero mi corazón está roto porque sé que esto no es lo ideal para él en el corto plazo, pero el panorama general es realmente diferente. Eso lo dijo Checo en ese momento, finalizando Pérez, acabando y concluyendo tal que así. La conclusión es que hacíamos esto o lo que el equipo hubiera quebrado, o el equipo hubiera quebrado. Eso es lo que me dijeron los abogados y miembros del equipo, y en ese momento entraba en escena Lawrence Stroll, quien compró el equipo. Ese mismo año pagó la deuda a los acreedores, mantuvo los empleos de 400 trabajadores en fábrica y Force India se convirtió en Racing Point en 2019 y Stroll trajo consigo al otro piloto, al hijo. En 2019, otra vez, millonada, para que veáis la de millones que se han puesto encima de la mesa, 23,2 millones en la carrera de Pérez en 2019 también. Fijaros que el piloto mexicano no consiguió un solo podio ese año, pero logró sumar 52 puntos y finalizó el campeonato de pilotos en 10º lugar. Otra vez en 2020, Slim 23,2 millones, otra vez desembolsando mucho dinero el empresario mexicano a la carrera del piloto tapatío. Estas cifras, otra vez reportadas por el Mister, Formula Money, Black Book, Sports Pro Media y Sports Kida, para que veáis que viene fuerte. Y además de contar con el patrocinio de Telmex, Telcel y claro, Checo Pérez cuenta con el apoyo de Interprotección, el refresco Red Cola y las marcas de lentes Chávez, para que veáis cómo fue aumentando. En 2020, Pérez tuvo un salario de nada más y nada menos
que de 4,8 millones de dólares, algo que comenzaba a subir su cotización y que con esta suma el mexicano se ubicó en la posición número 8 de pilotos mejor pagados de la Fórmula 1. Como referencia, el piloto que tuvo mejor salario ese año, para que entendáis, fue Lewis Hamilton con una locura de 56,7 millones de dólares, y el más pequeño fue Giovinazzi de Alfa Romeo, que ganó 604.095 dólares, que para este dólar a dólar era importante. Y aunque Racing Point anunció que Pérez ya no será su corredor en 2021, el piloto tuvo una buena temporada. Aquí, obviamente, trayendo todos los patrocinadores, no hubo sabotaje y fue un poco la despedida. Un año difícil para todo el mundo y Checo Pérez no fue una excepción, ¿no? Pues el piloto tapatío dio positivo por COVID, que le provocó que se perdiera 2 carreras, que eso mucha gente no se acuerda, que el Gran Premio de Gran Bretaña y el Gran Premio 70 aniversario. Y de un mes más tarde, el mexicano anunció que no correría junto a Racing Point durante el 2021, luego que la escudería firmara a Sebastián Vettel. Y durante varios meses Pérez no sabía, el futuro era incierto, como por eso digo, en misma situación que ahora, y su única opción era Red Bull, que no terminaba de decidir entre él y Albon. Albon, que ya venía también con bastante fuerza de patrocinadores, ya sabéis. Pero, sin embargo, Checo alcanzó su primera victoria en Shakir y no fue el dinero otra vez clave en su trayectoria, sino que fue los resultados, para desmentir a todos esos bocachanclas que dicen que Checo es un piloto de pago. Es un piloto de pago, sí, pero porque se lo mereció. Y un piloto en el Gran Premio de Turquía finalizó el campeonato de pilotos en cuarto lugar con 125 puntos, un hito en su carrera. Y entonces fichar con Red Bull fue un esfuerzo tanto de Pérez como de sus patrocinadores, para que veáis que tuvieron que poner incluso más carne en el asador. Fijaros que apostó Red Bull por el talento mexicano y con los patrocinios de las marcas de Slim, que le ha acompañado ya durante 11 años. Slim dijo a Marca que contó con el fichaje. Con la escudería austriaca se logró un esfuerzo tanto del piloto como de sus patrocinadores, decía tal que así. Fue un proceso, ellos siempre plantearon que la decisión la iban a tomar a final de temporada. Checo tuvo su contacto directo con ellos, la parte del piloto caminó en paralelo a la parte de nosotros como patrocinadores. Cuando llegó el cierre de su contrato, nosotros estuvimos trabajando de la mano con ellos, viendo qué opciones y qué oportunidades había, y finalmente pues se pudo concretar, ¿no? Por otro lado, Slim recalcó que la permanencia en un equipo como Red Bull dependerá del desempeño deportivo del piloto, ya que los patrocinios no son suficientes para mantener dicho asiento, ¿vale? Es decir, que Slim sabe que en cualquier momento Red Bull puede hacer así por cuestiones de rendimiento. Esa es la cláusula que tiene Checo en el contrato, que la desvelaba Slim, y por eso a veces puede pasar, ¿no? Que si te pones el gorro conspiranoico y el papel de plata, puedes pensar que el sabotaje esté hecho para poder sacar a Checo de ahí con más facilidad, ¿no? Eso ya son teorías de la conspiración, tómalas si quieres y si no, déjalas. El piloto tiene su propia marca de e-commerce, sabemos que además tiene su propia marca donde gracias a ahí podía yo comprar la gorra del Gran Premio de Japón, que es una edición preciosa, y Sergio Pérez demandó a Pemex, su antiguo patrocinador, y ganó, para que veáis que incluso en 2019 Pérez demandó por 2,8 millones de dólares a MGI Asistencia Integral, empresa de outsourcing de petróleo mexicanos, para que veáis que no todo ha sido fácil con los patrocinadores. Y de acuerdo con el MGI, terminó de manera anticipada y con mala fe el contrato con Pemex y Checo, y la petrolera fue patrocinador del Tapatío durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, según el Universal. Además, pactó un contrato de patrocinio que Pérez desde el 9 de octubre del 18 y con una vigencia durante toda la temporada 2019 de Fórmula 1. Sin embargo, con la llegada de Andrés Manuel Obrador, se recortaron múltiples recursos económicos para lograr que consideró no esenciales. Uno de ellos fue la organización del Gran Premio de México, otro fue patrocinio de Checo en la Fórmula 1, pues lo que el logotipo de Pemex desapareció del monoplaza, para que veáis que estar en Red Bull era mucho más caro y algunos se fueron por la puerta de atrás. En septiembre, ESPN reportó que el piloto de Red Bull ganó la demanda y fue indemnizado con 2,8 millones, o sea, le salió bastante caro. El tapatío se convirtió en accionista directamente de Kavak. Kavak, que es una marca que ya hemos enseñado antes por aquí, muy importante también en la historia de Checo Pérez, más en el futuro, como estáis viendo, porque fue en febrero. Pérez se convirtió en accionista de Kavak con un acuerdo que también lo convirtió
en imagen de la marca. Por si fuera poco, la plataforma de compra y venta de autos seminuevos en línea online se convirtió en un nuevo patrocinador del mexicano, de acuerdo con toda la prensa que lo decía como el Universal. Banorte, Uniclick y Sade son los patrocinadores importantes del piloto mexicano. Otras millones de euros que podrían volar directamente de todo lo que es el hemisferio Red Bull. Fijaros aquí que los logotipos de estas marcas son visibles en el casco. Ya hemos dicho antes, todas las marcas que hay en el casco de Checo Pérez, que es una auténtica barbaridad, y te las recupero aquí: Banorte, Telcel, Móvil 1, Electronic, Jalisco, Inter MX, KitKat, Bybit, ESPN, Oracle, Blender, Staghewer, Blender, Seward y Schubert. O sea, una auténtica barbaridad la cantidad de patrocinios de los que dispone hoy en día Sergio Pérez. En 2021 su salario ya ascendió de manera drástica, ya se lo merece, tendría que cobrar más que Hamilton y que Verstappen juntos, pero no, pero sí que le subieron 18 millones de dólares en 2021. Forbes publicó su ranking de 10 pilotos mejor pagados, en el que el mexicano ocupó el cuarto lugar ya, con ganancias de 18 millones de dólares. Los 18 millones que Pérez ganaba se dividen en 5 millones de salario, 5 de bonos anuales y 13 de un bonus total, de acuerdo con la publicación. Asimismo, es importante recalcar que los únicos pilotos que ganará más que Checo en ese año son Alonso, con 25 millonacos, Verstappen 42 y Hamilton 62. Hamilton ya es de oro. En la temporada 2021, Checo Pérez sumó otra victoria en la Fórmula 1 y 5 podios, muy importante para el piloto tapatío, que en enero prometió en una entrevista con Red Bull que los aficionados escucharían más veces el himno nacional de su país, y para qué dijo eso, ahí comenzó todas las locuras. Cumplió con su promesa en Azerbaiyán, eso 2021, Francia, Turquía, Estados Unidos y la Ciudad de México. Sus resultados en la pista reafirmaron la confianza de Red Bull y lo renovaron al 22. Sergio Checo Pérez hizo historia en el Ciudad de México, en el Gran Premio de Ciudad de México, entrando ahí en el podio. El piloto compitió el 7 de noviembre en el Autódromo Hermano Rodríguez para celebrar su regreso en un showroom en Reforma, evento que también contó con el patrocinio de las marcas de Slim, para que veáis que todo va ligado a Checo Pérez con las marcas de Slim. Y en el podio, Slim fue quien le entregó el trofeo por su tercer lugar en la carrera, para que veáis que ya directamente hasta su patrocinador se mete dentro de la Fórmula 1. El tapatío fue una pieza clave para que Verstappen ganara el Mundial de Pilotos. Por si fuera poco, además, ha hecho de secundón de Verstappen en la temporada 2021, sobre todo descaradamente, cuando le ayudó con múltiples actuaciones. Incluso llegó Verstappen a decir, cuando se coronó, antes de coronarse campeón del mundo, Checo is a legend, una auténtica barbaridad lo que ha hecho Checo, no solo económicamente, insistimos, sino deportivamente por el equipo Red Bull. Pérez volvió a finalizar en cuarto lugar en el Mundial de Pilotos. El tapatío inició la temporada 2022 con el pie derecho y consiguió su primera pole position, para que veáis que iba ascendiendo en cuanto a rendimiento, pese a que no tenía todos los esfuerzos de Red Bull, y lo sabemos. Grande Checo, muchas felicidades por esa primera pole position, le escribió Slim. Desafortunadamente, el tapatío tuvo que conformarse esa vez con el cuarto lugar. Hizo historia al convertirse en el primer mexicano en ganar el Gran Premio de Mónaco. Checo consiguió su primer podio en 2022, sin embargo, el momento más brillante en Mónaco, hacer historia, convertirse en el primer mexicano en ganar la carrera que forma parte de la triple corona del automovilismo, junto a las 500 millas de Indianápolis, ya sabéis, y las 24 horas de Le Mans. Lo felicitó también Slim en las redes sociales, nuevo rey de Mónaco le puso, y Checo con ese resultado se ponía a 15 puntos solo de Max Verstappen. Recordaremos todos esta imagen de Checo Pérez tirándose a la piscina en el Gran Premio de Mónaco, muy recordada. Red Bull apostó por el mexicano y renovó hasta 2024. Desde que se unió a Oracle, Checo ha hecho un trabajo fantástico. Una y otra vez ha demostrado que no solo es un magnífico jugador de equipo, sino que a medida que aumenta su nivel de comodidad se ha convertido en una verdadera fuerza a tener en cuenta en el extremo más afilado de la parrilla, dijo en su lugar Christian Horner, que dijo que con la asociación con Max creemos que tenemos una pareja de pilotos que puede brindarnos los más grandes premios de la Fórmula 1. El tapatío sumó otra victoria en Singapur 2022, y esta temporada también fue clave para que Red Bull se coronara de campeones en 2023. Por lo tanto, vemos que Checo ha sido clave. Por eso esas palabras del papá de Checo diciendo que tenemos Checo para 10 años. Y también entender cómo Arturo Elías Ayub también dijo palabras interesantes acerca de los patrocinios y de cómo Checo
está apoyado, ¿no? Dice, si estaría ahí o no, o si fuera por el grupo de Slim, no lo sé. Sé del apoyo que ha tenido de parte de Carlos Slim desde los 12 o 13 años, pero obviamente Checo es talentosísimo y lo hemos demostrado en este vídeo documental, donde le requerían esfuerzos para poder mantenerse y no era el dinero el que lo tenía en la Fórmula 1, es un monstruo. Decía, está en segundo lugar del mundo y ser el segundo, eso es increíble. Nosotros somos creyentes en apoyar el deporte cuando tienes un deportista mexicano en cualquier disciplina, la gente lo empieza a seguir, sobre todo los jóvenes. Y cuando tienes ídolos empiezan a practicar el deporte. Para mí, el deporte cambia la sociedad. Y todo esto va relacionado con la psicología. La psicología de lo que son los pilotos de Fórmula 1 a día de hoy, en 2024, responsables de gran parte de los beneficios o no de las escuderías de Fórmula 1. Fijaros que históricamente ha sido así la relación con los patrocinadores y fijaros que hay marcas como Richard Mille, Tag Heuer en los relojes que se pelean, o por ejemplo hemos visto Red Bull y Monster. Los grandes del sector de diferentes marcas ya están invirtiendo en la Fórmula 1. ¿Invierten por qué? Porque es una inversión emocional para los pilotos, porque es un vínculo emocional entre los aficionados. Es el poder de la visibilidad, como podéis ver aquí, que ofrece el circo de la Fórmula 1 en estos momentos, y es exclusividad y marketing aspiracional. Se considera ya un deporte de élite en la Fórmula 1 respecto a las cifras que maneja de audiencia. Representa la cumbre de la ingeniería además y de la habilidad al volante. Es el deporte número 1 del motor. Además, el merchandising, las redes sociales y la participación de los seguidores en los últimos años se está volviendo fundamental y sabemos que en eso Checo es mejor que todos los pilotos de Fórmula 1 juntos y multiplicados por 10. El impacto psicológico de la victoria. Para los patrocinadores es importante que ganen para que sus pilotos puedan transmitir ese sentimiento de júbilo a los aficionados relacionados psicológicamente con el patrón de su marca. Por lo tanto, eso es algo que está afectando el sabotaje de Red Bull a Checo Pérez a todas las marcas de Carlos Slim. Pese a eso, siguen metiendo millones ahí. Por eso sería clave que cambiasen esas circunstancias del favorecimiento a Verstappen, incluso declarado por parte de la prensa, abiertamente por Christian Horner. El futuro del patrocinio en la Fórmula 1. Se vienen realidades virtuales, realidad aumentada como los grandes premios de Arabia Saudita que estamos viendo que se están haciendo. APPs, todo tipo de fórmulas que van a afectar a la psicología humana de forma más contundente, haciendo que los patrocinadores sean más importantes aún su conexión con los pilotos. Amigos y amigas, yo creo que con esto ha quedado más que clarísimo cómo es la relación entre Checo Pérez y sus patrocinadores. La próxima vez que te digan, oye, Checo Pérez es un piloto de pago, le pasas el link a este vídeo y le haces así. Porque es así de claro. Le obligaron a ganar 5.000 euros si ganas y te patrocino. Y Slim siempre ahí apoyando, siempre pidiendo los resultados. Una vez Checo Pérez ya había demostrado su talento, ya no se pedían. Checo Pérez, ya sabéis, súper importante para Red Bull. Red Bull se viene a la quiebra económica en caso de hacer un movimiento en falso y no renovar a Checo. Lo último que se sabe, que realmente Checo está renovado porque solo será un año, eso sí, cuidado con eso, los patrocinadores a ver qué dicen, etcétera, pero también Ford. Pero se supone que con el canal de difusión que han creado Red Bull en Instagram en las últimas horas, pronto será el anuncio. Y mi misión es deciros que tranquilos, que como dice el papá de Checo, hay Checo Pérez para 10 años por lo menos. Si no es en el equipo Red Bull, será en otro equipo, porque todo el mundo querría tener un piloto como Sergio Pérez y ser asociado de él, como dijo Ford. Amigos y amigas, espero que os haya gustado este vídeo documental. Gracias a los que habéis llegado hasta el final. Como siempre, todos los sportmaniáticos que compartimos este vídeo por todas las redes sociales y con nuestros amigos para que la gente se entere que Checo era un gran piloto antes de que les sabotearan el coche de Red Bull y beneficiaran a Max Verstappen.